Hola, ¿qué tal? Espero que me puedan ver. Si no me dicen porque... Ah, ya lo estoy viendo. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Mm, Hoy vamos a iniciar la continuación de Proverbios. Pues antes que nada vamos a dar, ¿vale? Señor, hoy te damos gracias por lo que nos has permitido en este día hacer, aún realizar en nuestro trabajo, aún por los que estamos llegando a casa, Señor. Te damos gracias porque hasta estos momentos tú nos has salvado, nos has rescatado de cualquier accidente, has tenido cuidado de nosotros, Señor. Y te damos gracias porque eres un Dios bueno y más que un Dios es un papá con nosotros porque tú eres nuestro creador y te damos a ti la gloria y la honra. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te bendecimos a ti en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, espero que estén bien. La plataforma de Facebook creo es rara, ya tiene mucho que no la... Yo creo que se actualizó. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Vale? Quiero que vayamos a Proverbios, por favor. 3. Le vamos a continuar los versículos que Liz había terminado. Yo voy a empezar Proverbios 3 del 27 al 35. ¿Vale? Conforme vamos a ir viendo estos versículos, vamos a ver que estos versículos son de vida cotidiana. ¿Se acuerdan lo que Liz el jueves pasado comentó de tener una comunicación con Dios en el cual tenemos que pasar tiempo con Él, con que su palabra esté atada a nuestros corazones, atada a nuestra boca, atada a nuestros pensamientos? Aquí lo que va a pasar en estos versículos es que son... mmm, yo los entendí, hay cada quien la perspectiva de cada quien. Yo los entendí como más como consejos. Consejos que nuestro Padre Celestial nos da en momentos que yo creo que todos pasamos y en cualquier momento, porque muchas veces nos puede pasar esto. Pero aquí depende mucho también de nuestro carácter y más que de nuestro carácter, que es algo que creo que al estudiar la Biblia vamos a tener siempre esa palabra comunión, intimidad, porque yo creo que al terminar estos estudios o simplemente al leer la Biblia, te encuentras en que siempre hay esa palabra en común, intimidad, comunión con el Padre, y creo que es algo fundamental de nosotros los cristianos, conocer a nuestro Padre, ¿no? Vamos a leer el Proverbios capítulo 3 versículo 27. Dice: si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite. 28. No digas a tu prójimo, vete y vuelve de nuevo. Mañana te daré. Cuando tengas, cuando tengas conmigo, perdón, cuando tengas contigo que darle. No intentes hacer el daño a tu prójimo que vive confiado junto a ti. No pleites sin razón con nadie, a no ser que te hayan agraviado. Yo busqué la palabra agravio y dice hecho o insulto que ofenda a una persona por atentar contra su dignidad, su honor o su credibilidad. ¿Por qué quise leer estos cuatro versículos? Porque son casos de la vida, o como por rama, ¿no? Casos de la vida real. Y es porque esto pasa. ¿Cuántas veces? No sé si a ti te ha pasado. A mí luego me pasa de que cuando estamos en la calle
y no tenemos mucho que dar, que tal vez una persona nos pide dinero y a veces a mí en lo particular eso me pasa, ¿no? Cuando una persona pide dinero, tal vez yo no tengo, yo me siento tal vez apenado y entre comillas me siento algo culpable porque digo tal vez eh, no sé, puede hacer otra cosa por esa persona, ¿no? No sé, si tal vez no tenía dinero, o tal vez si tenía un agua, ¿no? Puede darle. De una u otra forma, Dios nos impulsa en el versículo 27 a que nosotros no debemos de rehusarnos o eh, despojarnos, se puede decir, de nuestras cosas y hacer el bien. En el sentido aquí lo dice, si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesita. Muchas veces, lamentablemente, tal vez como personas que, pues obvio, convivimos con otras personas, tienen otra forma de pensar diferente. Y no sé si han escuchado mucho esa frase, ¿no? Ah, pues ¿por qué le voy a dar a esa persona si yo ya trabajé, ya me esforcé, si yo estuve día y noche ahí, no sé, haciendo mi tarea y sacando en buen promedio, no sé, o sea, muchas cosas pueden pasar en nuestra mente cuando las personas nos piden y a- muchas veces no pensamos de esta forma, como dice la palabra, en el sentido de que si una persona nos pide que le atendamos, o puede decir, o le hagamos el bien o darle algo, tal vez nuestro primer pensamiento es ¿por qué? Si yo ya trabajé, yo hice tal cosa. Nos cuesta todavía, y aquí lo dice, ¿no? Yo creo que en lo que son estos versículos son como consejos que Dios nos da, en el cual nos dice, oye, si una persona te está pidiendo tal cosa, hazlo. Si una persona este, eh, trata de pedirte cualquier cosa, inténtalo hacer. Hazlo tal vez, hasta lo podemos hacer, hazlo con la mejor actitud posible, porque sabemos que lo que nosotros damos no es para nuestra vanagloria, sino simplemente lo que dice, ¿no? De la abundancia del corazón abra la boca. Y muchas veces lo que hay en nuestros corazones es lo que a veces respondemos con la gente. Y si no tenemos ese corazón en el cual dado de, se puede decir, o esos corazones mm, que son fácil de, que se desprenden muy fácil de sus cosas, yo creo que muy difícil vamos a poder aplicar este versículo. ¿Sabían que ustedes, o no sé, a mí me sorprendió porque yo lo busqué, pero ¿sabían que en la Biblia hay un reglamento, se puede decir, de que la vida cristiana, eh, cómo, cómo llevar una vida cristiana? Eso lo vamos a comprobar ahorita, que es en Romanos. Quiero que vayamos a Romanos 11, perdón, Romanos 12, versículo 14. No sé en sus vidas cómo lo tengan, pues Romanos 12, versículo 14. Y aquí lo dice muy específicamente. Deberes de la vida cristiana. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldecid, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros. No seas altivos, sino asocia, asociaos con las humildades. No seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, y amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios.
porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene, si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. No has vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo cuando leí y viendo los versículos de Proverbios, me quedé sorprendido porque una de las cosas que eh, me ha algo que me sorprende de Dios es que Dios es un Dios de orden. Yo en lo particular me cuesta mucho el orden y me cuesta seguir ciertos comandos, pero trato de seguirlos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me sorprende que Dios sea un Dios de orden, un Dios de reglas, pero a la vez un Dios de amor, pero a la vez también al grado de que dice, y como lo acabamos de leer, no te preocupes porque yo me encargo de las personas que te hacen mal por ti. Y eso aquí lo tienes. En el versículo 19, bueno, lo pasé un poco, pero dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Para nuestra mente humana, y conforme a los versículos de Proverbios, yo creo que muchas veces chocamos con estas palabras, ¿no? En el que uno puede decir, pero ¿por qué no yo voy a ser amable? ¿Por qué yo tengo que dar? ¿Por qué yo tengo que hacer lo bueno? Aunque nos cueste entenderlo, y creo que es algo que todos los días debemos de pedir, aun conforme acabamos de leer la palabra en Romanos 12, la vida del buen cristiano, rogarle a Dios, ayúdame a que cada situación que yo vea y cada situación que yo pase, la pueda ver conforme a tus ojos, conforme a tu forma de pensar y conforme a tu palabra. Porque algo que hemos entendido y creo que es algo que todos seguimos luchando, yo en lo particular sigo luchando con eso, es que a veces trato de entender a Dios o trato de decirle a Dios, a ver, espérame, déjame razonar con mi mente humana, ¿no? Con lo que tú me dices, pues no me cabe mucha inteligencia lo que tú me dices, ni mucho ánimo, ni nada parecido. Pero cuando empiezo y le doy lugar a Dios a que tome el control de todas las situaciones que me pasan, voy viendo y poco a poco he ido entendiendo que las reglas o los consejos que Dios nos da efectivamente no es para que nosotros pensemos que somos esclavos y que forzosamente tenemos que seguirlo, sino porque exactamente todo lo que nosotros hacemos, si nosotros lo hacemos bien y hacemos las cosas como se deben de hacer, respetándolas, haciendo el bien como dice la palabra, Dios al final nos va a respaldar. Y creo que es algo en mi vida, no sé si en tu vida tú lo has pasado, pero en mi vida que yo sí he comprobado que todos los días, cada vez que pasa algo, una situación en mi trabajo, en mis escuelas, he entendido, y cuando yo le he dado lugar a Dios en esas situaciones, sorprendentemente Dios me respalda. ¿Pero por qué? Porque he entendido que mía no es la venganza. Yo no voy a cambiar a la gente, yo no voy a pesar de lo que le diga a la gente, yo no le voy a hacer cambiar su punto de vista. Realmente el que hace y modifica y cambia la vida de una persona y hace que pueda entender su palabra y aplicar su palabra,
lo hemos visto, es el Espíritu Santo, por lo cual entendemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, eficaz al grado de que una persona pueda cambiar su forma de de ver las cosas y ver completamente una vida diferente. Eso es lo que realmente hace aquí la palabra y lo que Dios da como consejos en estos versículos. Sigamos en Proverbios 3:30. Algo que viene muy bueno aquí es este. No, pleite, eh, ple- no pleites sin razón con nadie, a no ser que te hayan agraviado. Tal vez uno puede decir, a ver, ¿cómo? Espérate, Mario. ¿Cómo que no plantes sin razón con nadie al a no ser que te hayan agraviado? Creo que muchas veces el ser cristiano, mm, yo hablo de mi perspectiva y lo que yo he visto. Digo, no hizo nada parecido. Pues siento que muchas veces, eh, para muchas personas, el ser cristiano te hace eh, que seas una persona débil, una mujer débil, un hombre débil, porque muchos dicen ese contexto o dicen la palabra, ¿no? De que nosotros pongamos la otra mejilla. Pero algo que me sorprendió en este versículo es eso. Aquí Dios te dice, no pelees con nadie sin razón alguna. Pero, a no ser, aquí sí hay un pedo, que te hayan agraviado. Agraviado significa hecho o insulto que ofenda a una persona por atentar contra su dignidad, su honor y su credibilidad. Entonces, uno podría decir, ok, aquí la palabra de Dios me dice, no voy a pelear con alguien sin razón alguna, al menos que esa persona me haya insultado, me haya humillado, haya hecho que yo tal vez pierda la credibilidad con otras personas. Y muchos podemos pensar o podemos decir, bueno, ok, aquí Dios me está dando la autorización de que sí puedo, entre comillas, pelearme si estoy en ese supuesto. Si una persona me humilló, si una persona, eh, no sé, me insultó, se burló de mí. Yo creo que por ahí no va la cosa. Expongo mi punto de vista. Sí, lamentablemente el mexicano, por también nuestra cultura, pensamos que todo se resuelve con golpes, con groserías, con insultos. Y lamentablemente es una cadena que todavía sigue pasando, ¿no? Y que muchas personas tienen esa mala idea de que si tú le hablas a una persona con groserías, tú vas a recibir respeto de esa persona. Cuando realmente sabemos que no es así. Pero algo que yo he entendido y es que eh, Dios me ha... Dios me ha... Perdón, el celular. Dios me ha... me ha mostrado, no sé cómo decirlo, me ha enseñado, es que sí, cuando a veces pasamos esas cosas, no significa que nosotros vamos a ir contra esa persona e insultarla de esa misma forma. No significa que tenemos que ir con esa persona y golpearla de esa forma. Por eso Dios puso autoridades aquí en la iglesia y en la comunidad, en nuestro propio país. ¿Qué pasa? Un fácil ejemplo, ¿no? Cuando muchas veces tenemos riña con los compañeros de trabajo, que él tiene, tal vez un compañero tiene un punto de opinión diferente a la mía, pero tal vez el compañero llega a insultar,
obvio yo no voy a tratar de sobajarme a esos insultos con él. Simplemente voy a decir, ok, tú me estás insultando, mi deber como persona y como cristiano y aún como trabajador, contigo no voy a pelear. Yo le voy a comentar a mi jefe que tú estás haciendo estas cosas y tú estás comentando estas cosas. Yo no voy a pelearme, yo no me voy a enojar, sino el que tiene que verlo es mi jefe superior. Y eso pasa en todos los sentidos. Eso es lo que deberíamos de hacer todos los días nosotros. La persona que tal vez empiece a molestarnos, empiece ¿cómo se llama? A insultarnos, creo que muchos tenemos autoridades mayores que nosotros. Y nosotros podemos ir con esa autoridad y decirle, oye, esta persona me está molestando y me está insultando. Por favor, intenta hacer algo. Creo lo que nosotros deberíamos hacer, y eso es lo que se refiere aquí la palabra. No es tanto que uno empiece, lo insulten, igual conteste de la misma forma. No, yo no creo así. La palabra de Dios y lo que he leído y he entendido es que sí, Dios es amor. Pero también a lo que hemos visto, y es que también Dios se encarga de esas cosas. Un caso que a mí me pasó y que me ha sorprendido en ese sentido, y eso me pasó en mi trabajo. Con un abogado yo tuve una discusión, se puede decir, porque fue una diferencia de opiniones, al grado que mi jefe superior me comentó que yo hiciera unas cosas. Como el abogado es el subjefe, se puede decir, de un área, no le gustó que yo pasara sobre su autoridad, porque directamente esa orden me la había dado mi jefe. Entonces, como el abogado no le gustó que yo pasara sobre su autoridad, me empezó a insultar, ¿no? Y yo me quedaba callado, así como que no voy a discutir contigo, no voy a pelear contigo, porque no tiene caso, porque si no yo me voy a enojar. Entonces yo al siguiente día, yo le comenté eso a mi jefe, le dije, oiga, patrón, doc, le comento que esto pasó ayer, esto pasó así, 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 así. Y mi jefe, sorprendentemente, porque yo pensé que no me iba a dar la razón, porque es abogado, es uno de los consentidos de mi jefe, me dio a mí la razón y habló con ese abogado. Entonces, desde ahí he entendido, y es como les comento, poco a poco yo he entendido en que haciendo las cosas bien, conforme están escritas, conforme están eh, las reglas del juego, se puede decir, y cumpliendo las cosas, en verdad Dios sí te recompensa con la gente. No es que uno diga, ay, es que por ser cristiano, no, realmente no. Y eso viene por consecuencia. Si nosotros hacemos lo justo delante de los ojos de Dios y tratamos todos los días de ser humildes, sencillos, no tener pleitos con personas, al contrario, tratar de hacer con el amor de Dios, hacer las cosas por amor, al final Dios nos va a recompensar en lo público. Y no es que todos los días tengamos esa mentalidad, ¿no? De que, si hago tal cosa, sé que Dios me va a recompensar y lo tiene que hacer. No. Pero Dios recompensa lo justo. Dios hace exaltar al humilde. Y lo vamos a ver. Que poco a poco. Sigamos con el versículo 31. Y esto es algo muy importante. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguna de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, su comunión íntima es con el justo. La maldición de Jehová está en la casa de los malvados, pero bendice la morada de los justos. Ciertamente él escarnece a los escarnecedores y da gracia a los humildes. Yo busqué qué es
escarnecer, porque no lo entendía, y dice, la palabra escarnecer se traduce o tiene su significado como burlarse de una persona de manera cruel con la finalidad de humillarla o despreciarla. Si lo traducimos de esta forma, dice, y quiero igual leer otra vez esta parte del a partir del versículo 32, y cuando llegamos a la parte de escarnecer, voy a quitar esa palabra y voy a poner ese significado. Dice, porque Jehová abomina al perverso, su comunión íntima es con el justo. La maldición de Jehová está en la casa del malvado, pero bendice la morada del justo. Ciertamente él se burla de la persona cruel con la finalidad de humillarla o despreciarla. Y a los escarnecedores, y da gracia a los humildes. No sé tú qué pienses, pero al ver el significado de esta palabra que es escarnecer, ay, sí es algo fuerte porque lo dice literal, ciertamente él escarnece a los escarnecedores. Él ciertamente se burla de esas personas que son arrogantes, que no tienen respeto a Dios, que molestan a las personas justas, que hacen el mal para las personas justas. Creo que a mí no me gustaría estar en ese tipo de personas, pero lamentablemente a veces nos encontramos de esa forma sin darnos cuenta, al no actuar conforme a la palabra, al burlarnos tal vez de un hermano o de una persona, nos volvemos escarnecedores. Al tratar de humillar a una persona, nos volvemos escarnecedores. Y aquí dice, ciertamente el escarnecedor, ciertamente él escarnece a los escarnecedores. Dice que él se burla de esas personas. Él las humilla. Creo que es algo que debemos de meditar todos los días y decirle a Dios, en verdad, trata conmigo, con mi corazón, porque yo no quiero ser esa persona que se burla, yo no quiero ser esa persona que humilla a otras personas, porque yo no quiero ser humillado delante de ti. Al contrario, quiero ser humilde. Y ahí como lo dice el 34, y da gracia a los humildes. No sé si a ti te ha pasado en verdad, pero cuando uno sale burlado y te hacen ver tu error, te enojas completamente, pero muchas veces sabes que es lo justo. Aunque no nos gusta recibir reglas muchas veces y seguir ciertos caminos, es un beneficio para nosotros. Y aquí lo dice. Y en el último versículo, el 35, dice, los sabios heredan la honra, pero los necios cargan con su ignominia. ¿Qué es la ignominia? También yo lo busqué porque dije, no, eso no lo entiendo, la verdad. Y le puse, la ignominia es una ofensa pública que sufre el honor o la dignidad de una persona o un grupo social. Es decir, deshonra, descrédito de quien ha perdido el respeto de los demás a causa de una probable acción indigna o vergonzosa. Entonces, aquí conforme al versículo dice, pero los necios, dice, los sabios se dan la honra, pero los necios cargan con su propia ignorancia, cargan con su propia vergüenza, cargan con su propia
deshonor, no sé cómo decirlo, otras palabras, pero prácticamente, y creo que Dios, conforme a estos consejos y conforme leímos Romanos 12, 14 al 21, creo que si nosotros aplicamos estos consejos que el Padre nos da, poco a poco nosotros vamos a ir cambiando y ver las cosas conforme Dios las ve. Si Dios o una persona nos pide algo y lo damos de todo corazón, Dios se agrada de esas personas. Si nosotros hacemos el bien y hacemos lo correcto delante de los ojos de Dios, Dios se agrada también de esas cosas. Dios nos levanta y nos hace ver que en verdad el ser altivos, el ser personas que molestan, que insultan a otras personas, que humillan a otras personas, eh, Dios nos hace ver que realmente lo que pasa es que Dios se encarga de esas personas. Como aquel padre siempre va a buscar nuestro beneficio. Por eso nos escribió Proverbios. La verdad es algo que con estos versículos a mí me sigue sorprendiendo, porque creo que es lo que todo el mundo sí debería de actuar. Todo el mundo debería tener estas palabras en su corazón. Pero también hemos entendido que por la maldad, por el pecado, muchas veces el pecado nos domina y hace que tomamos decisiones malas, decisiones en las cuales no debemos de haber tomado. Pero gracias a Dios, porque tenemos una persona que nos ayuda a entender de que todas las cosas que nosotros hacemos sí tienen una consecuencia, como todo, pero sabemos que Dios es un Dios de oportunidades, que si hoy te portaste tal vez lo contrario de lo que dicen estos versículos, tú puedes ir con Dios y decirle: Dios, ayúdame a poder aplicar estos versículos en mi vida y ser una persona humilde, ser una persona que te guste y que te agrade, ser una persona en la cual haga lo justo delante de ti. Que seamos personas en verdad, que podamos dar testimonio en todo y hasta en lo más mínimo. Yo hace rato se me venía ese ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, porque también me incluyo y me pasa, cuántas veces estamos manejando o aún así, o estamos en la bici y está el alto y decimos: no, no pasa nada, nos pasamos, ok, tal vez no pasó nada en ese instante, pero en ese momento en que tú te pasaste el alto, chin, ya estás rompiendo una regla de Dios, ya no estás respetando a tus autoridades, ya no estás cumpliendo con las reglas, aún con las reglas mínimas tal vez de tránsito. Y es algo que lo podemos ver muy típico, tal vez muy típico, pero es algo que todos los días podemos ver, al grado de que muchas personas, y por pasarse el alto, han tenido accidentes y hasta personas han muerto. Le damos este ejemplo como con Dios. Dios nos pone su palabra, que es el semáforo verde, y Dios con el semáforo verde nos va a indicar por dónde guiarnos. Por el día que Dios nos ponga tal vez un rojo, nos diga: ok, espera, tienes que esperar ahorita en este momento. Por nosotros, por querer adelantarnos y querer ganarle, entre comillas, tenemos un accidente. Y si tal vez en ese momento sufrimos ese accidente, la consecuencia del pecado, sabemos que la consecuencia del pecado nos va a cargar toda la vida, absolutamente toda la vida. ¿Y por qué? Por simplemente no respetar sus mandamientos, por simplemente no respetar, tal vez, si le vamos así, la luz roja, por no respetar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, llevémonos esto a meditar, en verdad, en tratar de
que Dios cambie nuestra forma de pensar, cambie, y que estos versículos sean un reto para nuestra vida, para poder aplicarlos. Y podamos ver a Dios y su palabra y la vida conforme la ve, no como nosotros pensamos en que podemos verla, no, sino conforme a lo que dice su palabra o lo que está en la palabra de Dios. Vamos a dar, ¿vale? Señor, hoy te damos gracias por esta noche, porque tú nos has enseñado aún la vida de cómo ser un buen cristiano, la vida en cómo tenemos de comportarnos. Gracias porque estos versículos nos hacen reflexionar en verdad de qué lado estamos, qué tipo de personas somos. Te pido que nos ayudes a que podamos cumplir tu palabra y podamos cumplir tal estos versículos, llevarlos como un reto, Dios, en nuestra vida diaria, en nuestra vida de todos los días, para que nosotros podamos hacer lo correcto delante de tus ojos. Y así cualquier situación que pueda pasar en nuestra vida, tú la puedas resolver. Te entregamos nuestras cargas, nuestros pesares, eh, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Los llevamos a ti para que tú nos puedas cambiar, nos puedas tú ayudar en nuestra forma de ser. Damos gracias y te bendecimos en esta noche, en nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, espero que les haya gustado estos versículos. A mí en lo particular me gustaron mucho y me hicieron reflexionar mucho, más en Romanos, en la vida del cristiano, cómo debe de ser la vida. Entonces, que Dios me los bendiga mucho, cuídense en verdad y nos vemos el domingo. Cuídense mucho, bonita noche, bye.